Hola, soy Cristóbal Amo de Ley de Atracción y Abundancia.com. Hoy os quiero hablar de las alergias, sanación y biodescodificación. Las alergias son una cosa apasionante, son muy bonitas de trabajar. Las alergias son las típicas cosas que nos dicen que son para toda la vida, que bueno, pues que a veces en una familia de gente que todos son alérgicos, a veces uno no es alérgico durante 20 años, 40 años, 50 años y luego cuando tiene 55 años empieza a tener alergias y a veces uno dice, bueno, me estoy refiriendo a casos cercanos que he tenido, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pues vaya, me he librado durante 55 años, pero ya es normal, porque como toda mi familia es alérgica, pues bueno, algún día me tenía que tocar. Bueno, lo de las alergias es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque hay personas que tienen alergia a algunas cosas, a veces sí, a veces no. Hay personas que tienen unas alergias, unas reacciones muy fuertes, que igual comes un poquito de nuez y tienes que ir corriendo al hospital porque te pones gravísimo, porque otras alergias son simplemente cosas que aparecen en la piel, cosas más sencillas, urticarias, eczemas, rosáceas. Lo de las alergias es un mundo apasionante. A veces tienes alergia a algo por las mañanas, pero no por las noches. A veces tienes alergia a algo en tu casa, pero cuando te vas de viaje, de vacaciones a otro lado no. A veces la gente piensa que tiene alergia al polen, a diferentes pólenes y gramíneas, y resulta que está en un ambiente urbano continuamente en las ciudades y cuando está en el campo igual no lo tiene. La vida en el campo a veces, aunque hay mucho más polen suelto, es mucho más sana, o todo depende, ¿no? Esto de las alergias son cosas curiosas. Bueno, yo os quiero decir que las alergias se pueden abordar desde mi consulta, desde el campo de trabajo que yo estoy especializado. Las alergias se pueden abordar en un alto porcentaje con éxito. Las alergias, ¿qué son las alergias bajo el punto de vista de la descodificación natural, bajo el punto de vista de nuestra mente es biológica, emocional y simbólica? Bueno, pues las alergias tratan de protegernos, de avisarnos del peligro. Esto es, la madre naturaleza, nuestra mente, que nuestra especie humana que desea la supervivencia, se puede encontrar con que, bueno, el 90 o 90 y pico por ciento de las alergias son propias de cada persona, pero hay un 7 o un 10% de alergias que pueden provenir del transgeneracional, o bien a través de la epigenética conductual, o bien de otras cosas, ¿no? O sea, se puede dar el caso de que tu abuela muere por la reacción a un medicamento y queda grabado en el árbol transgeneracional que ese medicamento es peligroso, produce la muerte, y la nieta, que no ha tenido nunca ninguna alergia a nada, pues tiene contacto con ese medicamento y es alérgica. O incluso de pequeña, que todavía no le ha dado tiempo a desarrollar sus propias... bueno, entonces a veces se puede heredar, porque lo que la naturaleza en su sabiduría busca, la supervivencia de la especie, lo que busca es protegernos de los peligros. Es el mismo mecanismo que hace que históricamente pensemos de una generación a otra y a otra y a otra y a otra, pues que los leones o las fieras o que los dinosaurios, que pues que nos pueden causar un daño, que nos pueden causar la muerte. Ahora mismo en la mayoría de los sitios que yo conozco, la gente va por la calle por Sevilla, por Madrid, no sé, por Nueva York, por cualquier ciudad, por París, por Londres. No hay leones por la calle, no necesitamos protegernos de todo eso. Y además, muchas veces, incluso en ningún caso, hemos tenido relación con fieras salvajes. Y sin embargo, ya sabemos que eso es una situación de peligro, ¿no? Luego, la especie humana busca no solo transmitir de padres a hijos el color del pelo, de los ojos, cuestiones genéticas, sino que también busca transmitir cuestiones epigenéticas, ¿no? Para sobrevivir, de que tal cosa es peligrosa, ten cuidado con aquello, las cosechas van bien, van mal, tenemos que tener más reservas de alimentos, menos... Bien, las alergias buscan defendernos de los peligros que en su mayor parte hemos vivido nosotros mismos.
Entonces, ya os hice otro vídeo hace tiempo de los engramas. Los engramas son también asociaciones mentales a situaciones que se han producido. Los engramas son algo más elaborado, algo más complejo. Ya si tenéis curiosidad podéis buscar el vídeo en mi canal y verlo. Entonces, si tú has ido en alguna ocasión a un sitio y te has encontrado con un peligro grande, tú estabas en el campo y de repente te llaman, era primavera, en un bosque de pinos, te llaman por teléfono y te dicen, mira, pues que tu madre está muy enferma, o que se ha muerto, o que ha ocurrido tal desgracia, o que no sé qué, o te llama tu mujer y te dice, pues mira, que quiero romper nuestro matrimonio, que me voy con los hijos ahora mismo, aprovechando que tú... Vamos, tú tienes un shock fuerte. Estando en un sitio, por ejemplo, rodeado de pinos, y tú, independientemente de que ese año o el siguiente o el otro o el otro o el otro no tengas ningún problema de alergia de ningún tipo, esto te ha producido un estrés, una ansiedad, ha sido una noticia que te ha producido un shock grande, ¿no? Entonces, es muy posible que cuando tú estés en situación de estrés, de ansiedad, o al año siguiente o a los 10 años, tú desarrolles una alergia a alguna cosa primaveral, al sol que te daba ese día, al polen de los pinos, a las hierbecitas silvestres y campestres que estaban en esos momentos. Bueno, aquí, aunque este tema de las alergias es un tema que me gusta mucho, hay que tener en cuenta varias cosas para entender. Hay dos cuestiones en relación con el conflicto programante y el conflicto desencadenante. Muchas veces podemos encontrarnos, claro, si la cuestión fuera de causa y efecto directa, nosotros ya lo habríamos hilvanado en nuestra mente, nos habríamos dado cuenta de que esto es así, porque es así, lo entenderíamos, ¿no? Entonces, el asunto de que a veces nos cuesta darnos cuenta es porque a veces hemos tenido el shock en un año, y las consecuencias de eso, que es un síntoma como por ejemplo la alergia, lo podemos empezar a tener a partir de 5 años después. Entonces, a veces, como no se produce, si nosotros en el momento que nos llaman por teléfono y nos dan esa mala noticia allí en el campo entre los pinos, inmediatamente se nos pone toda la piel roja, o tenemos una reacción alérgica de algún tipo, o una urticaria, o un eczema, o cualquier cosa, entonces nosotros diríamos, ah, claro, es que como he entrado como ha sido una noticia súper horrorosa, pues entonces eso me ha afectado muchísimo y tal. Pero muchas veces esto no es así. Bien. En descodificación, el conflicto tiene varias fases. Todo esto viene de la medicina de Hammer, y de todo esto tiene muchos años y está ya demostrado científicamente y documentado en muchos sitios. Bien, el conflicto que nosotros estamos viviendo hoy como un síntoma, cuando se ha desencadenado, por ejemplo, en este caso de la alergia, cuando hoy sentimos que empezamos a tener alergia por primera vez al sol, al polvo, a los ácaros, a lo que sea, ¿no? Pero esto hoy, cuando empezamos a tener este conflicto, es cuando se ha desencadenado el conflicto. Pero muchas veces, en un alto porcentaje, este conflicto se ha gestado, se ha gestionado 3 años antes, 1 año antes, 20 años antes, es igual, ¿no? Entonces, hay un momento en el que tenemos un disgusto grande, un shock, un conflicto emocional, y entonces eso provoca que ese síntoma ya queda grabado ahí. Provoca que el conflicto se programa en ese momento y se puede desencadenar en el tiempo, en un futuro, a la de un mes, a la de un año, a la de 5 años, a la de 10 años. Bien, en relación con esto también os tengo que decir que este conflicto emocional a veces es por una noticia, por un shock importante, pero a veces es por acumulación este conflicto grande que nos provoca este síntoma se puede producir en un momento a través de un bioshock, pero también se puede producir por gotita, 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 hasta que el vaso se derrama. Que mi madre se va todas las mañanas y me deja en casa solo,
o que mi madre se va y entonces a base de que mi madre se va una mañana, otra, y yo llega un momento en que siento el síndrome del abandono, o por qué mi madre se va, o por qué tal, yo a lo largo de muchas veces que tengo este pequeño disgusto, se puede hacer un conflicto emocional grande que luego tiene consecuencias físicas. En este caso, por ejemplo, pues estamos hablando hoy de las alergias, pues imaginaros pues que tengo alergia al gluten, que suele tener relación con el padre, alergia a la leche, a determinadas cosas de la leche, al polen, porque yo vivo en un sitio donde, aunque no he tenido un disgusto grande un día, todo esto se va dando poco a poco. Bueno, pues entonces, para entender las alergias, ya en su día os hablé de los engramas. Para entender las alergias ya os explico, os estoy diciendo que el sentido biológico de todo esto es advertirnos de los peligros, que estemos alertas. Yo he conocido gente que tiene, que le es imposible estar en una iglesia porque en cuanto empieza a oler las velas, el incienso, el no sé qué, siente la necesidad de salir corriendo. Si no puede salir, se tiene que quedar por lo que sea, se pone malo, le empiezan a salir manchas en la piel de todos los tipos y muchas cosas curiosas y raras, ¿no? Entonces, todo esto es para advertirnos de un peligro. Hemos vivido una situación que nuestra mente entiende que es peligrosa para nosotros. Hemos vivido una situación peligrosa y cuando se reproducen algunas condiciones ambientales como las que se produjeron en ese momento, nuestra mente nos advierte del peligro a través de esto, ¿no? Entonces tenemos que entender el sentido biológico de la alergia. Tenemos que entender que a veces no hay una relación directa en el momento en que se produce el shock, el bioshock y las consecuencias. Por eso os he explicado lo del conflicto programante y el conflicto desencadenante, y luego os he explicado de qué forma se producen estos choques, ¿no? Estos conflictos emocionales, que a veces son por un golpe grande, fuerte, y otras veces son por acumulación de un día tras otro, que nosotros vamos ahí desarrollando esto. Bueno, ahora más adelante os voy a hablar de algunas alergias, algunas cosas, su sentido biológico, pero antes voy a contaros de qué forma se trabaja esto de forma presencial, principalmente a través de la descodificación natural, y a distancia a través de las técnicas que yo sé de terapia Sama a distancia, ¿no? En mi consulta a distancia. Entonces, lo que buscamos es el momento en el que se ha desencadenado de forma presencial. Lo que buscamos es el momento en el que se ha desencadenado el síntoma. La alergia. Pues mira, a mí la primera vez que me ocurrió esto fue un verano que estaba en no sé dónde y no sé qué. Entonces, a través de hipnosis ericksoniana o a través de... porque muchas veces las personas recuerdan perfectamente qué es lo que pasó, cuándo pasó y qué es lo que... recuerdan perfectamente qué es lo que pasaba la primera vez que les ha ocurrido esto. Bueno, antes de hablaros, para seguir un poco la línea que os he hecho en otros vídeos de síntomas en el pasado reciente, antes de hablaros del trabajo en consulta, os tengo que decir, en relación con la autosanación, muchas personas leen en qué consiste la alergia a través de estos nuevos enfoques de biodescodificación, de descodificación natural, el sentido biológico de las cosas. Muchas personas leen en qué consisten las alergias, lo entienden, luego leen el origen biológico de su alergia en concreto y lo entienden, lo asimilan, recuerdan y dicen, ay, pues sí es cierto, me pasó a mí esto tal ocasión, y luego además es cierto que a mí esto se me reprodujo 5 años después, pero cuando estaba en un sitio similar al que ocurrió cuando... O sea, que muchas veces las personas entienden qué es lo que el mensaje que el cuerpo les quiere mandar a través de este síntoma, a través de la alergia que tienen, y muchas veces entendiendo de qué va, el cuerpo deja de producir ese síntoma. A veces simplemente leyendo en un diccionario de biodescodificación o viendo un vídeo como estos, a veces las personas entienden y dicen, ahí va, pues ya sé, efectivamente, ahora lo veo. Esto es porque me pasó esto, porque me pasó esto y porque me pasó esto. Entonces, la autosanación a veces es posible. Yo os quiero decir que hay que tener cuidado entre dos tipos de reacciones alérgicas, ¿no? Esa que se nos produce una rojez en la piel o unos síntomas sencillos,
y esas otras que nos llevan al hospital de cabeza. O sea, no vayamos ahora a empezar a decir, ah, pues mira, pues como ya he visto el vídeo este y como ya sé que... Vamos a ver, ya os he dicho muchas veces que yo no soy médico, ni doy consejos médicos, ni aconsejo tratamientos de ningún tipo, ni para poner, ni para quitar, ni para nada. Yo estoy hablando acorde a los trabajos, a los cursos que tengo como especialista en descodificación natural y como especialista en terapia Sama de Beturiana Arana. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado. Hay reacciones muy fuertes que ahora porque estéis viendo un vídeo o leyendo algo no vais a empezar a decir, oye, pues mira, que voy a comerme ahora 1 kilo de nueces a ver si ya se me ha pasado o si no se me ha pasado. No, hay que ser muy precavido, hay que andar con mucho cuidado. Todas estas cosas son muy serias. Y yo lo único que os estoy hablando es desde el punto de vista de la descodificación y de la terapia Sama. Muy bien, entonces, a veces los síntomas se van ellos solos, desaparecen, simplemente tomando conciencia de lo que es una alergia, de cómo se produce la alergia, de qué sentido biológico tiene, que es para avisarnos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, en el trabajo, en la consulta presencial, se busca cuándo es el primer momento que le ha pasado a la persona. Ah, pues sí, mira, me pasó hace 5 años, por primera vez estaba yo en no sé dónde y me ocurrió no sé qué. Muy bien. A través de hipnosis ericksoniana o de otras técnicas se le lleva a la persona a ver qué sentía en ese momento. Ay, pues yo el caso es que sentía una desazón muy grande, o sentía miedo, o sentía que tenía que salir corriendo, o me sentía muy mal. Se busca la emoción asociada a ese momento en el que se desencadenó el síntoma. Y luego, usando todas estas técnicas, se va hacia atrás en el tiempo y se busca el momento, el siguiente momento hacia atrás en el que sintió lo mismo. Ah, pues sí, yo me sentí muy mal también 5 años antes cuando me estaban diciendo que mi madre, que le había pasado no sé qué a mi mujer, a mi hijo, o que me ocurrió tal cosa en la empresa, o con no sé qué proyecto que tenía que es... Entonces, buscando eso, podemos llegar a encontrar el conflicto desencadenante, el momento en el que se produce el conflicto desencadenante, y ver las emociones asociadas. Y a raíz de ahí buscar el conflicto programante, y ver también en qué situación y asociado a qué. Una vez de que tenemos esto, ya os he dicho muchas veces cómo podemos vivir felices hoy, ¿no? Yendo al pasado a buscar lo que nos conflictúa y cambiando la emoción asociada a ese hecho. Los hechos del pasado no se pueden cambiar, pero las emociones asociadas a los hechos que han ocurrido, sí. Tú de repente piensas que lo más grave que te pudo ocurrir ese día es que tu padre te dijera, no sé, que tu hermano no era tu hermano o que tú no eras hijo suyo o lo que sea, y aquello supuso un shock terrible, pero ahora 10 años después o 20 años después dices, bueno, pues yo qué sé, pues claro, pues yo tengo que ser hijo de alguien, pues si no soy hijo de mi padre que me adoptó, que no sé qué, pues seré hijo de otro, que será una persona maravillosa, pues algún día me lo tenían que decir, pues de una forma o de otra, o sea, que muchas veces lo que en su día fue un golpe fuerte, luego se relativiza y se puede entender. Y si no es así, hay que cambiar la emoción asociada. Una vez de que cambiamos, una vez de que vamos al pasado, sanamos las memorias dolorosas de cualquier tipo. En el tema de las alergias también esta es la técnica apropiada y adecuada. Pues ahora lo que hacemos es que cambiamos nuestro presente y vivimos mejor, con mucha más abundancia de salud, de dinero y de amor. Bueno, en el tema de la terapia Sama a distancia, lo que hago es, a través de trabajando con todos los datos de la persona que tiene este conflicto y con su fotografía y con todo, lo que hago es buscar, testar, a ver qué emociones hay conflictuadas, en dónde están, si están agarradas de una forma, de otra, si hay diferentes emociones y bloqueos o programas o todo lo que sea. Entonces, a través de esto voy testando, voy borrando y voy limpiando. Una vez de que hago todo esto, a mí me gusta hacer esto muchas veces no en una sola sesión. Yo ya os he dicho en otras ocasiones, en otros vídeos, que nadie puede determinar previamente si lo que tú tienes va a haber que trabajarlo en 20 sesiones, en 5 o en una.
Nadie lo puede decir previamente. Cada persona tiene un camino diferente, emocional y personal y de crecimiento y de espiritual y de todo diferente. Pero a mí me gusta trabajarlo en varias sesiones, que pueden ser 2 o 3 o 4 como mínimo. Yo suelo poner el ejemplo, que esto aparece en muchos sitios en internet, que es más o menos estandarizado, que el trabajo con la deshabituación del tabaco son 4 sesiones de hipnosis ericksoniana con un 86% de efectividad. Esto se ve en muchos sitios, muchas personas lo ponen, entonces claro, a veces una deshabituación del tabaco puede llevar 10 sesiones y otras veces con 2 o 3 ya la persona ya ha cogido todo lo que tenía que coger y le sirve, ¿no? Entonces, a través de la terapia Sama a distancia, no es necesario que la persona esté directamente delante mío, presente en mi consulta, se puede realizar este trabajo exactamente igual. Desaparecen los bloqueos, desaparecen los síntomas en muchas ocasiones. Todos estos trabajos de ir al pasado, tanto presencialmente como desbloquear energética y cuánticamente a distancia, todos estos trabajos tienen efectos positivos para las personas sí o sí, indefinidamente, a largo plazo, para siempre. Entonces, son técnicas muy benévolas. Es imposible que trabajen en contra de nada de lo que somos o tenemos o hacemos, es imposible. Solo pueden mejorar tu vida de una u otra manera. Muchas veces estamos quitando bloqueos que generan que tus síntomas, que otros síntomas mejoren. Cuando estamos trabajando alergias o cualquier otra cosa, es fácilmente que mejoremos otros síntomas que no tienen nada que ver con las alergias, porque lo que estamos haciendo es trabajo energético, somos energía en vibración, ¿no? Entonces, todo lo que suponen estos trabajos que mejoran tu energía, lo mismo que los masajes Reiki, lo mismo que el Reiki también se hace a distancia. Hace poco también os he grabado otro vídeo y el Reiki es un ejemplo bueno porque el Reiki está ya muy institucionalizado y con una foto se puede hacer a una persona que no está contigo, se puede hacer a distancia también. Entonces todo esto de las alergias se puede trabajar. No es tan difícil, ya os he explicado en otros vídeos que la sanación emocional muchas veces tiene que ver simplemente con cuántos conflictos emocionales hay detrás de un síntoma. A veces hay simplemente un conflicto o 2 o 3 y es fácil de trabajar. Otras veces hay 50 conflictos emocionales y hay que trabajar un poco más detalladamente. Ahora os voy a hablar de algunas alergias a algunas cosas y el enfoque y su sentido biológico y el enfoque que se le puede dar. La alergia a los animales, por ejemplo, lo más común es alergia a perros y gatos porque son los animales que están más cerca de nosotros. Lo que tenemos que hacer es buscar en nuestra memoria, en el pasado, qué situaciones hemos tenido con conflicto grave que estaban asociados a alguno de estos animales. Por ejemplo, en algún caso un niño de pequeño era castigado en una habitación y en esa habitación siempre estaba el gato de la casa o muy a menudo, entonces asociaba el castigo con el gato. Realmente en el fondo de toda esta cuestión, tal y como os llevo diciendo durante el vídeo, nuestra mente simplemente asocia que en una situación hay un peligro, ha habido un disgusto grande o una situación peligrosa. Nuestra mente lo único que busca es la supervivencia, entonces de una forma que funciona así, que se engrama, que se asocia a cosas ambientales que hay cuando estamos viviendo ese disgusto de esa noticia grave, de ese castigo. Entonces estamos en la habitación castigados con el gato de la casa y luego de alguna forma terminamos asociando si hay un gato es que hay un castigo, estoy siendo castigado, estoy en situación de peligro, los gatos son peligro, etcétera, etcétera. También a veces nos vamos a encontrar también con alergias a perros y gatos. Ya os contaba antes que no es tan fácil
que las alergias vengan del transgeneracional, vengan de los padres, de los abuelos, de situaciones de peligro que ha vivido el clan familiar y que la información se transmite a través de esto, ¿no? Pero también pueden darse casos, por ejemplo, de un niño pequeño que tiene alergia, por ejemplo, pues a todas las verduras. Y ahora, cuando eres pequeño, no te ha dado tiempo a tener memorias dolorosas de determinadas cosas, ¿no? Y además, a todas las verduras es una cosa muy, muy curiosa, muy inexplicable, ¿no? Entonces, si vamos al pasado, en la historia de este caso nos vamos a encontrar que la madre, cuando estaba embarazada de este niño, estaba en un mercado de verduras. Allí ocurrió un suceso grave, pues que muy cerca explotó una central de gas o unas botellas de butano, hubo un accidente grande, con un susto grande, la madre temió al estar embarazada temió perder al bebé y estaba rodeado de verduras, total que al final el bebé asocia que las verduras son peligro de muerte, porque casi por el susto estuvo a punto de tener un aborto espontáneo allí por esto, ¿no? También nos encontramos con otros casos que vienen del transgeneracional. Es más fácil que una persona tenga alergia a los gatos o a las nueces o al polen asociado a un evento, pero cuando nos encontramos con personas que tienen alergia a muchas cosas, pues a los perros, a los gatos, a la leche, bueno, a la lactosa, al gluten, al no sé qué y tal. También hay algunas historias de este tipo en las que nos encontramos que la madre, por ejemplo, pues a los 3 meses o el tercer o cuarto mes de embarazo tenía miedo de perder al bebé porque había tenido un aborto espontáneo en el embarazo anterior y entonces no quería salir de casa, pero su marido le dice que tienen que ir a una cena por un compromiso y entonces allí resulta que hay un montón ella no quería ir a la cena, luego ya se encuentra ya forzada y obligada, ¿no? Y entonces ahí en esa cena pues hay un montón de cosas de estas, ¿no? Hay derivados lácteos, hay pan de diferentes tipos, hay muchas cosas, hay frutos secos, hay tal. Entonces cuando tú tienes alergia a 20, 30, 40 cosas que no tiene mucho sentido, pues puede estar en estos momentos. Entonces esta mujer en esa cena de empresa o de lo que sea, que había mucha gente, se empieza a encontrar mal, tiene pérdidas, teme perder al bebé, la llevan a urgencias corriendo, luego ya, gracias a Dios, no ocurre nada grave, el bebé llega a término, pero claro, lleva la impronta de que allí ocurrió algo que le puso en peligro, ¿no? Y entonces el bebé asocia muchas comidas, porque era una cena donde había muchas comidas, asocia muchas comidas a una situación de peligro, ¿no? Todas estas cosas pueden producirme la muerte, porque he estado a punto de morir. Entonces, hay historias muy curiosas, casi en un alto porcentaje, casi todas las alergias tienen que ver con experiencias propias, pero hay otras que tienen que ver con el instinto de supervivencia de la especie, del clan, de los padres, de la abuela, de la madre, de lo que sea. Bueno, también el tema de la alergia a la leche, a la lactosa de la leche, ya todos sabéis que tiene mucho que ver con la madre. Yo le pido a todo el mundo que no se culpe, porque siempre que estamos hablando de madres tóxicas, que esto hasta el día de hoy, ahora cada día sabemos más, pero hasta el día de hoy se ha dado mucho, ¿no? Porque todas las madres con su buena intención pues han podido ser muy tóxicas. Bueno, pues nadie se debe de culpar, porque culparse no lleva a ningún lado. Hay que entender, aceptar, asimilar, aprender cada día más, ser mejor, pero bueno, pero el tema de la leche tiene que ver con que de alguna forma hemos tenido un conflicto con la madre era muy dominante, o la madre tenía que irse a trabajar todos los días, o la madre gritaba, o la madre hacía algo que no nos venía bien. Todo esto cuando, sobre todo desde pequeños, hemos tenido problemas con o la madre ha tenido una situación muy crítica y ha tenido, pues no sé, pues que ha tenido muchos disgustos durante el embarazo, lloraba mucho bueno, todo esto de la lactosa tiene que ver con la madre, lo mismo que la alergia al gluten tiene que ver con el padre, de diferentes formas. Por favor, que nadie se culpe. Estamos aquí para sanar, para entender, para aprender, para aceptarnos, para evolucionar, ¿no? Hay algunos síntomas más. La alergia al polen, por ejemplo, para nuestro inconsciente,
El polen significa el amor, las relaciones, la reproducción. Entonces, cuando presentamos este síntoma, tenemos que recordar en qué momento se ha producido un conflicto relacionado con estos temas, en el que había la presencia estábamos en un sitio donde había plantas, en un sitio de la naturaleza o rodeado de todos estos asuntos. Hay que pensar cuándo nos ocurrió y desconflictuar lo que pasó. La alergia al sol tiene que ver simbólicamente con el padre. Estas manchas que se producen en la piel nos están diciendo que estamos teniendo un conflicto de separación de padre real o simbólico. Una vez que tomamos conciencia de esto, muchas veces estos síntomas mejoran. Hay que mirarse y cuidarse y entenderse. Y este es el camino maravilloso para la autosanación y para vivir mejor. En el tema de la alergia al polvo, lo que nuestra mente asocia es a una situación de suciedad o bien relacionada con alguna cuestión sexual. Hemos visto en algún momento de pequeños a nuestros padres haciendo el amor, o nuestra madre nos ha descubierto haciendo algo, o bueno, en esta línea, como en el caso anterior, pues hay que intentar recordar qué es lo que ha pasado y desconflictuar todas estas emociones bloqueadas. Hay muchísimas más cosas, al látex y a muchísimas cosas más. No es tan difícil entenderlo. Yo siempre le animo a todo el mundo a que avance y que profundice en este camino, que muchas veces es totalmente gratuito, que muchas veces no hay que gastar 1000 euros para probar a ver si funciona o no. La gente muchas veces se cierra en banda y dice, eso son cosas que eso son absurdas, porque yo el sol, y además hay mucha gente que lo tiene al sol, y además, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo lo que me motiva es vivir mejor en todos los sentidos y estoy aquí compartiendo con vosotros muchas cosas para vivir mejor en todos los sentidos. No me interesa ninguna otra cosa más. Ha sido un placer hablar con vosotros y grabar este vídeo. Hasta pronto.